Bueno, pues gracias, Gracia, por estar en este espacio de filosofía y un té, por regalarnos tu tiempo y tu conocimiento. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña presentación sobre quién es Gracia. Profesora de yoga por la Asociación Sadhana desde 1998. Empieza los primeros estudios de yoga terapéutico con Víctor entre el 2001 y 2004, después de haber especiado en formaciones paralelas como el Qigong terapéutico, la terapia Gestalt, el método Feldenkrais. En el 2006 empieza a profundizar en la tradición del yoga de Krishnamacharya con el maestro francés Yannick Mercier, estudiando en la India, y termina formándose en yoga terapéutico con el Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation de Chennai, en la India, entre 2007 y 2010. Amante de los Yoga Sutras de Patanjali, que sigue estudiando regularmente desde el 2006. Imparte cursos para profesores de yoga por España. Trabaja en San Sebastián dando regularmente clases de yoga en grupo, individuales, clases terapéuticas. Luego colabora como tutora del posgrado de Vini Yoga para profesores organizado en Barcelona. Desde el 2020 es formadora principal en el certificado de profesionalidad en yoga y, bueno, organizado por el gobierno vasco en San Sebastián. Bueno, y dicha esa introducción, pongo ahí que te pueda ver, lanzo la primera pregunta, que estás aquí pues para hablarnos un poquito más sobre Patanjali en este espacio de filosofía. Entonces la pregunta sería, ¿quién es Patanjali y qué son los Yoga Sutras? Vale, vamos a ver si podemos sintetizar todo. Los Yoga Sutras, codificados, vamos a decir, escritos por este señor que llamamos Patanjali, se consideran primero la principal guía en el mundo del yoga, como si fuera la columna vertebral de la filosofía del yoga. El yoga es uno de los 6 darshanas, que son las 6 filosofías ortodoxas de la India. Y una de esas, es la filosofía del yoga, se basa, tiene como subtexto de referencia principal este texto que llamamos los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Quién es Patanjali? Pues es una figura un poco legendaria, no se sabe mucho porque como el texto se considera que podría clasificarse escrito unos 200 años antes de Cristo o 200 después. Quiere decir, tenemos un margen de 400 años más o menos de tiempo para poder clasificar ese texto. Entonces, también sobre Patanjali los conocimientos son mucho más ligados a la leyenda que a la realidad. Hay dos versiones. Por un lado, se considera que fuera que realmente fue una persona que vivió y que escribió también además textos, no solo este texto de filosofía, sino textos sobre la gramática sánscrita y textos de Ayurveda. Pero también hay una leyenda sobre Patanjali que a mí me inspira mucho y me gusta compartir, porque a veces son las cosas que a la gente que empieza a acercarse a la filosofía le resultan así más inspiradoras. Entonces, en la leyenda de Patanjali, que hace referencia a este nombre, que es Pat, quiere decir caído del cielo, Anjali quiere decir en el gesto, el Anjali Mudra, que es un mudra, es el gesto de la plegaria, pero también este gesto. Entonces se considera caído del cielo a través de una demanda que hicieron los rishis, los sabios en aquel entonces, en una época de la humanidad muy oscura, pidieron al dios Vishnu, que es el que tiene que gobernar y mantener este planeta en su equilibrio, en su armonía, pidieron ayuda. Y pidieron ayuda en 3 campos, efectivamente, que son en el campo de la comunicación, la gramática, los textos de gramática,
En el campo de la salud, los textos de Ayurveda, y en el campo de la de cómo calmar y equilibrar la mente del ser humano que estaba en ese momento de oscuridad, alterada por guerras y conflictos. Y entonces él escribió los Yoga Sutras. Entonces, los Yoga Sutras, en ese sentido, son como una aportación elevada, como que viene desde un lugar espiritual, de un ser que viene a ayudar a la humanidad a conseguir un estado de una mente en calma, que es el gran significado de la palabra yoga, que él de hecho explica en los primeros sutras, en el segundo sutra, el primer capítulo, donde dice que es el yoga. Es un estado de la mente en calma. Eh, es la imagen de Patanjali que solemos utilizar. Aquí tengo una, si quieres, para tus alumnos, que es una forma es una serpiente enroscada, pero que tiene cuerpo humano. Y están las 1000 cabezas encima de Patanjali. ¿Por qué? Porque se considera que era una encarnación de Adishesha, que es una de las 9 encarnaciones del dios Vishnu, que es una serpiente, pero también tenía esa parte humana. Entonces bueno, como todo en la India, lo sabes, que tiene más ese aspecto de leyenda, de imaginario, de inspirador. Y los sutras que son, sutra quiere decir es principalmente un género de escritura. Entonces, así como tenemos los Yoga Sutra, tenemos los Brahma Sutra, los Shiva Sutra, los Bhakti Sutra, el Kama Sutra, que conocemos más por otros temas, pero quiere decir que es un género de escritura que se basa en afirmaciones muy breves, que son los sutras, que tienen mucho contenido, pero están expresados en su esencia. Por eso muchos de los sutras, por ejemplo, no tienen ni verbo. Y ese era el método que permitía que no se creara confusión, porque son sintéticos pero clarísimos en su significado, y necesitaban de todas maneras de la ayuda de un maestro para poderlos desenmarañar. Espero haber sido clara. Bueno, Jobar, clarísima. Pues muchas gracias por esta primera pregunta y esto nos emplaza ya a la siguiente. Entonces, bueno, le damos a parar la grabación.